Parte del proceso de toma de decisiones cotidiano del ser humano implica que éste se vea sometido a nuevas realidades, nuevos caminos y, en una palabra a resumir, cambio. El cambio inevitablemente significará que tomemos un riesgo. Este riesgo, por muy a pesar que se lo vea, será tomado a elección personal. Según un reportaje de la BBC en el año 2011, Sábato hace referencia a su exponencia en el sentido de que él dejó la ciencia por la literatura y la literatura por la humanidad. Buenas tardes, mi nombre es Darlene Isbeth Ortega Suárez. Actualmente curso el segundo año de Bachillerato Internacional en la Unidad Educativa de la Libertad. Mi código es HMF 049-0037-830011. El tema de mi exposición, en este caso, será relevancia del capítulo 27 para la totalidad de la obra El túnel de Ernesto Sábato. Como recurso para efectuar la misma, recurriré a la exposición y una representación artística de la misma. Okay. Para dar inicio a esto, daré unos breves datos biográficos del autor. Sábato, habiendo nacido el 24 de junio de 1911, obtuvo un título en física en su natal Argentina. Él era oriundo de la capital, Buenos Aires, siendo así su ciudad Rojas. La Universidad de La Plata fue la que le otorgó este título en el año 1938. Por muy contradictorio que parezca, en realidad lo que le inspiró a escribir su primer libro fue la contradicción de la exactitud de los números, poniendo en duda la supuesta moralidad de la ciencia, junto a una marcada crisis existencial. Ello se ve reflejado en su primera obra, Uno y el Universo, que fue publicada en el año 1945. Asimismo, podemos destacar el reconocimiento que le dio un exponente francés, Albert Camus, del existencialismo francés, fue autor de obras tales como La peste o El extranjero. Su obra, considerado como más representativa, ha sido precisamente de la que se va a hablar en esta ocasión, El túnel. El túnel fue reconocida a nivel internacional y estudiada en varios idiomas. Es un reconocido autor de la literatura latinoamericana y tanto así que obtuvo el premio Miguel de Cervantes, considerado uno de los mayores galardones de la literatura española. Asimismo, tenemos a continuación, acerca de la obra, una trama que gira de manera constante acerca de un romance idealizado de parte de un protagonista. De él nos referimos a Juan Pablo Castel. Castel, al inicio de su relato, nombre que en los momentos en que se halla escribiendo la obra en realidad se halla en prisión. Y el propósito que tiene de escribir su obra no es justificar su asesinato o que la gente lo vea como un bien, sino que él en realidad no trata de evadir como la responsabilidad que tuvo sobre esta. De allí también se puede reconocer que durante la redacción de la obra se halla de manera latente la presencia de monólogos internos. Es más, todos los hechos que se nos dan a conocer son precisamente narrados por este personaje, y es precisamente este personaje del cual podemos obtener todas las perspectivas que nos es posible reconocer. Asimismo, la obra exalta que Juan Pablo era un artista, ¿no? Y en su calidad de artista
resalta que nunca nadie había podido comprender su obra, sus más preciadas piezas de arte no eran comprendidas al 100%. Esto hace alusión a las perspectivas que tenía el autor, Sábato, acerca de la crítica y sobre la moralidad del ser humano, la doble moral del ser humano. También en ella es posible identificar que los personajes con los que se trabaja en realidad tienen aspectos de los cuales no son conocidos a profundidad, pero que posteriormente significarán un aporte valioso para la totalidad del argumento que ésta presenta. Actualmente, en realidad, la coprotagonista, María Iribarne, se halla casada. Esta es precisamente la persona a la que se hace alusión como un elemento importante del desarrollo del argumento de la obra. Algo que se da a destacar es que en realidad María Iribarne no era 100% explícita con las respuestas que daba, y en las pocas intervenciones que tuvo en la obra en realidad no daba un entendimiento al 100% acerca de cuáles eran sus verdaderas intenciones. De allí, enfocándonos netamente en la importancia del capítulo 27 como tal, se da dados los siguientes aspectos. En primer lugar, entre este entramado de sucesos que se han descrito, se puede resaltar que por primera vez se da una interacción plena entre estos dos personajes aparentemente opuestos. Con esto me quiero referir a que en realidad la interacción que tienen empieza a ser más sincera, y al contrario de lo que se nos es presentado en el resto de la obra, no tratan como de evadirse el uno al otro, sino que intentan compenetrar sus opiniones y llegar a un punto específico. De allí, además, al inicio del capítulo se destaca también un reconocimiento de cuál era la personalidad del autor. Con ello nos referimos específicamente en la escena donde Hunter y Mimi establecen una conversación. Esta conversación en realidad se da con un cierto aspecto de frivolidad y, sin embargo, presenta características de ironía y humor propios del autor. De allí también se da la escena de la playa. La playa es, a mi perspectiva, una de las escenas principales para comprender la relevancia de este capítulo y el porqué de esta exposición. En la escena de la playa nosotros podemos encontrar que María se está abriendo de manera plena a Juan Pablo. Se hace una alusión de romanticismo, como es la tranquilidad del ambiente o incluso un desenlace mucho más pacífico del Tormentosa al que se nos había estado presentando en escenas anteriores. En él, María opta por abrir su corazón a Juan Pablo, y atormentado por su ya acostumbrada actitud de analizar todo de manera minuciosa, tiende a simplemente perderse de este único momento, y él habla para sí diciendo que en realidad actuó como un tonto al no prestar atención al probablemente el momento más valioso que hubiera tenido en esta interacción. Esta interacción también permite reflejar un indicio del momento en el que Juan Pablo va tomando la decisión certera de asesinar a quien sería María Iribarne, puesto que incluso llega a comentar
que no hubiera dudado en que si tal vez la situación no se estuviese dando como se estaba dando en ese momento, en realidad no hubiera dudado en lanzarla al abismo junto a él. Cuán fácil hubiera sido. Asimismo, se hace alusión a que de los aspectos que se presentaron anteriormente, en realidad Juan Pablo Castel es un personaje que no puede ser feliz. ¿Por qué no puede ser feliz? Porque haciendo una relación entre los hechos que ya se han descrito, en realidad, a pesar de encontrarse en la situación ideal, en el ambiente ideal, en un contexto casi utópico, se niega a aceptar la situación en la que se encuentra. Se halla en la mejor situación y sin embargo le carcome el pensamiento la idea de que en realidad María no se hallaba convencida al 100% de estar con él. Y esto simplemente porque, como ya se supo en un inicio, en realidad María nunca especificó el tipo de relación que quería entablar con él, Y esto es algo que Castel nunca logró entender. Para finalizar su hipótesis, simplemente toma la resolución de aceptar que Hunter era en realidad el amante de María y por lo tanto, sin vuelta atrás, toma la resolución de matarla. Así, en esta ocasión, he decidido hacer una representación acerca del capítulo 27, específicamente de la escena de la playa, que permite visualizar el repentino cambio que se hace de las perspectivas que los personajes van tomando, de manera especial en la escena de la playa. María está viviendo el momento. Por primera vez hace una alusión a quién es verdaderamente. Como nunca antes se hubo visto. Juan Pablo, por otro lado, se hallaba cegado por la magnitud de los acontecimientos que le iban pasando. Y finalmente toma la resolución de asesinar a María. A modo de conclusión, desearía expresar la opinión y la variación de las perspectivas que tuve durante el proceso de lectura de la obra. La escena de la playa sugirió para mí un desenlace pacífico a la tormenta de sucesos que se iban dando y que parecían no tener un fin que no sea nefasto como el que se dio. Sin embargo, me engañaba a mí misma. Al inicio del relato quedaba ya claro el desenlace del mismo, dado la técnica que usa el autor de In Extrema Res. Ya conocemos el desenlace de la obra al inicio. Asimismo, recalco la posición del autor al expresar cuál era en realidad la postura que iba tomando cada personaje, si estas acciones, estas actitudes eran en realidad actuadas o si simplemente las fueron adquiriendo con el paso del tiempo. Es decir, el capítulo 27 ayuda a aclarar la idea principal. El capítulo 27 hace un nexo, nos permite comprender en realidad, es el momento. Para mí, el clímax de la obra en sí no se da en el momento del asesinato de María Iribarne, sino durante la escena de la playa. Y es allí también donde se toma la resolución de cometer el asesinato, es allí donde María expone en realidad cuál es su postura, es allí donde conocemos a un Juan Pablo y una María más transparentes, un Juan Pablo y una María que dejaron de ser enigmáticos para dejar
de lado sus posturas previas y empezaron a ser más humanos. Gracias. La obra muestra muchos aspectos reflexivos que confrontan al lector con toda la vida diaria, específicamente en el aspecto marcado que has topado, que es la felicidad. Basado en aquello, ¿crees tú que el desenlace que Sábato da a su obra es el que tú como lectora y expositora en este momento esperabas, o quizás resulta algo decepcionante el comportamiento de Castle al final? Esto causa un poco de contradicción como lector. Es como si a pesar de saber el desenlace desde el inicio, nos vemos como defraudados en cierto sentido. Como ya supe expresar en mi exposición, en realidad en lo personal yo esperaba un desenlace pacífico al que estamos acostumbrados. Sin embargo, la resolución que se tuvo al final no es tan satisfactoria, en primer lugar, por la descripción que se hace. No es tan detallada ni se hace uso de un recurso que lo haga emocionante, un recurso literario que nos permita sentir el momento. Es por ello que yo expresé que a mí el momento del asesinato, la resolución, al final, para mí no fue el clímax de la historia, sino más bien la escena de la playa. Y en cuanto al tema de la felicidad, quiero acotar el que un ser como Juan Pablo Castel, que no estaba decidido por ningún motivo a cambiar primero su proceder, a cambiar primero cómo él actuaba, no iba jamás a llegar a esa felicidad que tanto anhelaba, cuando no estaba dispuesto a ser primero él quien cambie para el mundo y no el mundo supuestamente malo para él. Marlene, veo que has leído a profundidad la obra, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué te llevó a ti a escoger este tema para esta presentación? De manera principal, durante mi proceso de lectura de esta obra, fue el impacto que generó en mí el que esta no se presente como las demás, donde se tiene un desenlace utópico, donde se da un final como más tranquilo. Por ello no escogí el final, no escogí el inicio porque era el final también. Y entonces me estaba buscando exactamente dónde era el clímax de la historia, dónde era que en realidad yo me sentía conectada con la historia, donde yo me sentía identificada, donde en realidad el autor causó que yo pudiera verme reflejada allí, que yo quisiera actuar conforme a eso, que yo reflexione sobre mí misma, sobre eso. Y precisamente fue el capítulo 27. Dale. ¿Por qué la obra muestra la doble moral de las personas? Okay. La doble moral a la que se refiere Sábato en su obra hace principal alusión a las actitudes humanas. Las personas tienden a hablar de un modo y proceder de otro, estar bien o de acuerdo en cierta situación y negarse rotundamente a estas en otras. Principalmente se ve esto condicionado por los intereses de las mismas. Y es esto lo que tanto molesta al autor de la obra. Precisamente Sábato durante muchas entrevistas ha manifestado que no es la moral algo que maneje como
el, el mundo al 100%, sino que simplemente pretenden estar bien cuando les conviene. En mi exposición hice alusión a ello al inicio, acerca de lo que motivó a ser plenamente un autor, un escritor a Sábato, que fue la doble moral de la ciencia, por ejemplo. Bien, Darlene, al inicio de tu presentación en la biografía de manera especial del autor hiciste hincapié que Ernesto Sábato de una u otra manera se dejó influenciar por el francés Albert Camus de la teoría de lo absurdo y el existencialismo. ¿De qué manera esa teoría se ve reflejada en la obra El Túnel? Sabemos que el autor, Ernesto Sábato, tiene influencias principalmente existencialistas y del vanguardismo en sí. De ello yo puedo recalcar el el existencialismo es notado desde el primer momento, en mi opinión, desde el primer momento cuando uno da lectura al título de la obra, El Túnel. Entonces, a medida que una persona que el lector va tomando en cuenta los sucesos que se van dando lugar en la obra, uno puede determinar que en realidad el túnel al que se refiere el título no es una condición física, sino que es más de un sentido espiritual. Y en este sentido me refiero netamente a el estado en este caso el protagonista se sentía. Es como si no hubiera una salida a la situación en la que tenía, como si todo el mundo lo estuviese fijándose netamente en él, pero sin embargo él no podía ver a nadie más. Y es así que también determino que el existencialismo que es representado en la obra principalmente en ese sentido, en el malestar que presentaba permanentemente el protagonista de la obra, Juan Pablo Castro. Gracias.